2.0 es el esfuerzo colectivo de 20 youtubers de arriesgarse a sacar el iceberg hispano más completo e interesante en temas variados de todos los tipos. Por eso hoy, como todos los demás, me presento, soy Reitan the Killer, y me ocuparé de completar los temas del nivel 6 de esta gran mega colaboración tras recibir el relevo de Nicolás Loquendero, quien se ocupó de llevar la primera parte de este nivel. Con esto dicho, acompáñennos a sumergirnos en los niveles más profundos de Punto Cero. El incidente de Wyoming es un ARG convertido y tratado como creepypasta de los inicios de YouTube y el internet viral originado a fines del 2000. Es considerado el primer juego de realidad alternativa basado en una historia de terror, y a día de hoy, a causa de lo oscurecido y relegado que quedó el juego de realidad alternativa, se sigue considerando un misterio por algunos el si fue un caso real o no. La historia de origen consiste en que un hacker logró secuestrar la transmisión de un canal local y transmitió un vídeo que consistía en varias frases sueltas intrusivas y casi religiosas, acompañadas de sonidos extraños, música inquietante, y cabezas en 3D enseñando emociones desde distintos ángulos. La leyenda cuenta que el clip contenía frecuencias entre los 17 y 19 hercios, los cuales causaban alucinaciones visuales emulando las experiencias paranormales de ver fantasmas, y provocaban también vómitos, dolores de cabeza, entre otros efectos secundarios. Existen varios otros vídeos relativos al incidente de Wyoming en el canal Here, los cuales parecen presentar pistas para entender el misterio. Del mismo modo, existe otro vídeo considerado la secuela perdida, donde la fórmula del primer vídeo se repite. El incidente de Wyoming es un ARG metanarrativo, ya que dentro del propio lore de la ARG, el secuestro de la transmisión fue un ARG orquestado por personajes pertenecientes a un culto llamado el culto del cubo feliz, implicando que la señal original había sido interferida por un dios sobrenatural que aparentemente quería alimentarse de la energía negativa de las personas. A día de hoy el ARG sigue más o menos activo, o eso parece, ya que la última conexión al foro de Happy Cube fue en 2020, sin embargo, es tan intrincado, obtuso e innecesariamente complicado de seguir que muchos se han rendido en continuarlo o siquiera terminar de atar los cabos para entenderlo. Un críptido popular es el hombre sonriente, conocido también como Indrid Cold. Según los testigos, el hombre sonriente imita la forma de un humano muy bronceado de manera casi perfecta, a excepción de una inquietante sonrisa que se estira anormalmente y unos ojos oscuros demasiado separados. En otros avistamientos se ha dicho que no posee nariz, orejas o cabello, y su altura y vestimenta igualmente varía, vistiendo desde un traje que refleja la superficie verde o azul. Fue visto por primera vez el 16 de octubre del 1996 en Nueva Jersey en Fort Street. La figura anormal de un hombre con una sonrisa extendida se manifestó en un callejón y persiguió incansablemente a dos jóvenes hasta que lo perdieron. Durante esas fechas la actividad ovni pareció aumentar, relacionándose al Indrid Cold con la actividad extraterrestre. El 2 de noviembre del mismo año, en Parkersburg, West Virginia, Woodrow Derenberg conducía por la Interestatal 77 cuando oyó un choque. Un vehículo inidentificable apareció de pronto frente a su camioneta. El hombre sonriente salió de ese vehículo, y le comunicó telepáticamente a Derenberg su nombre, Indrid Cold. El ser habló de su lugar origen, Lanulos, en la galaxia de Ganímedes, explicando la existencia de al menos dos más de su especie. Las explicaciones que se han barajado incluyen desde la más sencilla, diciendo que es algún tipo de extraterrestre tal y como explicó Woodrow Derenberg, la explicación más sobrenatural que implica que es algún tipo de espíritu o fantasma conectado a los fenómenos poltergeist, y la que propone que es un hombre con una enfermedad mental. También está la posibilidad de que simplemente sea una broma que fue demasiado lejos, pues por las mismas fechas surgieron los avistamientos del hombre polilla. Quizás los testigos originales se inventaron la historia del hombre sonriente aprovechándose del miedo que la gente tenía a estas apariciones y acosadores nocturnos.
El IRA fue un grupo terrorista que tenía por objetivo la lucha por la creación de un estado soberano e independiente del Reino Unido formado por la isla de Irlanda e Irlanda del Norte. El grupo o distintos grupos paramilitares que han usado este nombre existen desde los años 20, pero fue a mediados de los 80s que en Reino Unido se esparció el rumor de que McDonald's estaba dando generosas sumas de dinero al grupo paramilitar. La acusación no parecía tener ninguna base real, y la compañía negó todas las acusaciones. Más tarde se descubriría que las siglas del IRA, Ejército Republicano Irlandés, eran las mismas que las utilizadas para referirse a las cuentas de jubilación individuales de los empleados, por lo que todo fue en realidad un malentendido. ABBA es un grupo musical de tremenda fama que estuvo activo durante 10 años entre el 1972 y el 1982, volviendo a la actividad en 2021 en plena pandemia de COVID. Todos conocen sus sencillos más famosos, pero existen un dato curioso sobre las cantantes, específicamente, de Annie Fridlingstad. La famosa cantante conocida como Frida nació en Ballangen, Noruega, hija de Alfred Ase, un soldado nazi, y Signe Lindstad el 15 de noviembre de 1945, 5 meses tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, como resultado de un experimento nazi organizado por Heinrich Himmler, líder de la SS, el cual llevaba el nombre de Lebensborn Eingetragener Verein. Este experimento consistía en un intento por purificar y perfeccionar la raza aria, haciendo que mujeres nórdicas tuvieran hijos de soldados alemanes. Los niños resultados de este experimento, llamados Tiskerbarnas, o bastardos alemanes, fueron un aproximado de 12.000. En 2002 se identificó a la mencionada Annie Lindstad entre los hijos resultados del proyecto de purificación racial. It's a rich man's world. DayZ es un juego de supervivencia ambientado en un mundo postapocalíptico lleno de zombies donde la mayor de las amenazas son los demás jugadores, pues no hay nada más peligroso que una persona que decida por cuenta y conciencia propia hacer el mal. Esta característica del juego es de las más interesantes, pues uno nunca sabe con qué tipo de superviviente se encontrará, y ese es el caso del asesino del hacha. En los foros oficiales del videojuego, comenzó a surgir un mismo tópico en julio de 2012. Durante un hilo pidiendo a los usuarios que comentaran leyendas o anécdotas referidas al juego, un usuario comentó la historia contada a su vez por un usuario más antiguo según la cual, hallándose el usuario en el pueblo de Bydor, debajo del puente pudo escuchar pasos de otro superviviente. Este se estaba acercando al jugador, repitiendo, ¿a dónde vas, chico? El hombre de hacha te atrapará. Posteriormente se encontraron vídeos en YouTube subidos por distintos jugadores donde se encontraban con el susodicho asesino del hacha, siendo el más popular un vídeo subido en agosto de 2012 por Mandisney YouTube, donde se podía observar cómo un usuario aparecía de la nada con un hacha y procedía a perseguir a los jugadores, todo esto acompañado por una contextualmente tétrica canción de cuna. Con el tiempo, el aspecto del asesino del hacha pasó a ser más similar al del asesino slasher Jason Voorhees, y comenzaría a ser conocido simplemente como Jason. Al final, se descubrió que el famoso asesino supernatural era realmente un usuario llamado Sirexi, el cual realizaba vídeos de troleos en DayZ que luego subía a su canal. Para sus troleos, se valía de cheats y hacks que le permitían, además de ser inmune a las balas y teletransportarse, reproducir sonidos y canciones. Se especula que fue el propio Sirexi quien esparció el rumor en el foro a mediados de 2012. Con la salida de DayZ Standalone, los avistamientos del asesino del hacha bajaron radicalmente, aunque continuaron saliendo vídeos de encuentros con este personaje, los cuales no alcanzaron la misma repercusión que en su momento. El monstruo de Flatwoods es la mascota oficial del pueblo de Freintown avistado en Flatwoods y el mencionado pueblo. Sobre las 7:15 de la noche del 12 de septiembre de 1952, 3 niños avistaron un objeto brillante moviéndose en el cielo, el cual se detuvo en unas tierras pertenecientes a un granjero local. Los niños corrieron a sus casas para avisar a sus familias que habían visto un ovni estrellarse con tremenda violencia en las colinas, por lo que un grupo formado por los niños y granjeros se aventuró a los bosques. Mientras se adentraban en los bosques, avistaron una bola de llamas a unos 15 metros, y cuando surgió un nauseabundo olor, uno de los granjeros notó 2 luces flotando en la oscuridad, y al iluminar en esa dirección, se toparon con una criatura que emitió un silbido, chirrido o siseo hacia el grupo. La criatura se dio la vuelta y se fue en dirección a la luz rojiza.
Se reportó al sheriff el suceso, pero nada se encontró en el área que delatase presencia alguna más que un olor metálico. Por la mañana siguiente, sin embargo, encontraron en la tierra unos rastros acompañados de una sustancia negra viscosa. La verdad es que todos estos eventos tienen explicaciones perfectamente razonables. Para empezar, el ovni no era tal, sino un meteorito que pasó por el firmamento ese mismo día. La bola de llamas era realmente una baliza pulsátil para aviones que siempre había estado en la cima del cerro, y los rastros los había dejado una camioneta Chevrolet que estaba perdiendo aceite. La verdad es que los expertos ufólogos que arribaron al pueblo construyeron una historia basada en testimonios sacados de contexto y en pruebas no contrastadas, y años más tarde un investigador escéptico, Joe Nickel, entrevistó nuevamente a los testigos y sacó a la luz varios detalles popularmente desconocidos como los comentados anteriormente. Sobre el olor nauseabundo, un tipo de hierba concreto crece en la zona la cual tiene un olor muy fuerte, y la manifiesta niebla se produce con normalidad debido a la condensación del agua en descenso de los cerros al atardecer. Según las explicaciones oficiales, el monstruo en sí mismo no sería más que una Tito alba, un tipo de lechuza con cara redonda, ojos enormes y una forma acampanada muy similar a la descrita en el manifiesto extraterrestre. El monstruo de Flatwoods no fue más que una pareidolia alimentada por una especie de paranoia colectiva debido a la multitud de avistamientos aparentemente sobrenaturales de naves extraterrestres y el hombre polilla recientemente. Se cree que el mito fue alimentado precisamente para emular el éxito del hombre polilla en Point Pleasant, donde convirtieron al críptido en la mascota local atrayendo mucho turismo. Así pues, el monstruo de Flatwoods no sería otra cosa que la creación de un críptido con el fin de alimentar el turismo. A día de hoy existe mercancía de todos los tipos del monstruo de Flatwoods, y está manifestado en todas partes por su ciudad de origen. Dentro de los archivos del juego de ritmo, Taiko no Tatsujin Uji 2, se encontró una canción extra, imposible de desbloquear en el título, bajo el nombre de First Pai o 1ST Pai. Lo curioso de esto es que no era como ninguno de los demás temas del juego, pues a duras penas es una canción ya que está compuesta por pasos, gritos y gemidos que pueden ser libremente interpretados como de dolor, placer o disfrute, combinados con un remix de otra canción, culminando en el tema rebobinándose. Para lo colorido e inofensivo que es el título, es un easter egg bastante extraño, por no usar la palabra perturbador. Durante el tema se puede escuchar a alguien repetir la palabra yokai, una palabra japonesa que se usa para referirse a espectro o demonios. En el 2011, uno de los creadores del juego tuiteó que le gustaría que la canción apareciera en un nuevo juego. Pero desde entonces, más allá de poder ser escuchados algunos de los sonidos de la canción en un título de la saga para Nintendo 10, el tema no ha vuelto a aparecer en ningún juego. A mediados de septiembre de 2011 se hallaron los cadáveres de 23 hombres y 12 mujeres en dos camionetas abandonadas bajo un puente vial en la zona metropolitana de Veracruz, en el Golfo de México. Los cuerpos presentaban quemaduras de metal en torso y piernas, y habían sido maniatados con precintos de seguridad de plásticos. Según el fiscal que llevó la investigación del caso, todos los cuerpos identificados estaban relacionados con el crimen organizado, por lo que se trató el hallazgo como algún tipo de ajuste de cuentas entre carteles de la droga, siendo las víctimas los Zetas y sus asesinos los del Golfo. Entre los cadáveres arrojados, se habían encontrado mensajes que aseguraban que los fallecidos eran miembros de los Zetas. El dato curioso se da en que los métodos de tortura vistos y el método del homicidio, aparentemente, no encajan con la metodología de los carteles. De hecho, los precintos plásticos utilizados para maniatar los cuerpos eran los utilizados por los cuerpos de seguridad institucionales y los efectivos de la Marina y del Ejército. La metodología utilizada para torturar a las personas encajaba más con la de individuos entrenados. Sin embargo, oficialmente se trató a las víctimas como presuntos Zetas ejecutados por el cartel de drogas enemigo. El Valor de la Verdad es un programa peruano donde los concursantes deben, básicamente, vender sus secretos a cambio de dinero.
En el primer programa del 7 de julio, la participante fue Ruth Talia Sayas, quien reveló que no era trabajadora en un call center como le había hecho creer a su familia, sino que trabajaba como bailarina en un club nocturno y se había prostituido. Como premio, por decirlo de algún modo, la joven recibió 15.000 soles, el equivalente a unos $5.800. El 11 de septiembre la familia de la participante denunció su desaparición. Pronto se descubriría que, su pareja, el cual había estado observando el programa desde la tribuna, la había asesinado como venganza por haber sido humillado públicamente en televisión y porque, supuestamente, Ruth Sayas le había prometido 1.500 soles del premio, que al final no recibió. La había invitado al cumpleaños de su madre, puso una droga en su bebida, y cuando estuvo inconsciente, abusó sexualmente de ella, y la ahorcó hasta la muerte. Posteriormente se deshizo del cuerpo con la ayuda de su tío. Finalmente, en febrero de 2014 los culpables fueron condenados a cadena perpetua por robo agravado seguido de muerte. Omega Kitten era un canal de YouTube donde, aparentemente, una niña de 10 años subía vídeos donde apoyaba abiertamente a los pedófilos, habiendo en los comentarios pedófilos, como es de esperar. YouTube eliminó su canal por lo cual se mudó a otra plataforma donde tiene vídeos muy raros donde aprueba la pedofilia, con una comunidad de pederastas en potencia siguiéndola. Se cree también que es un canal SEO, es decir, que es para atraer a los pedófilos y conseguir información sobre ellos con el fin de atraparlos. La usuaria oculta su cara y tal vez hace una edición de su voz, y además agrega un video de una niña que tal vez sea un familiar o una pequeña youtuber de la cual tomaron de sus vídeos para tapar la coladera. En su cuenta ella dice que defiende los derechos de los niños. También comenta que ella ya ha sido abusada en el pasado. Se ha determinado que las cuentas que estaban vinculadas como familiares de la usuaria son cuentas falsas. A mediados de septiembre de 2021, 3 jóvenes fueron arrestados como sospechosos por el asesinato de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, quien había estado perdida 7 días para ser encontrada posteriormente en Setorjao, Goiânia. Uno de los atacantes ocupaba el nombre de Freya, o Fre Todoroki en TikTok, posteriormente aclararía que el fin del asesinato había sido comprobar si Raíssa Borges era una psicópata, y para comprobarlo, debería matar a alguien para analizar su reacción antes, durante, y tras el crimen, haciendo una lista de posibles víctimas, escogiendo finalmente a la joven de 18 por ser pequeña y fácil de manejar en caso de que intentase defenderse. LOL Talking Fetus es un vídeo actualmente no disponible en YouTube en el que un hombre enfocaba un balde con sangre y lo que debemos suponer que es un feto, el cual agita mientras hace sonidos. El vídeo se encuentra censurado en el canal de Shrouded Hand, quien lo descubrió a través de PetitTube, una plataforma que arroja resultados de vídeos con menos de 1000 vistas. El autor es desconocido, y la veracidad del contenido es en sí misma cuestionable. En los comentarios de la recopilación de Shrouded Hand, alguien aportó que podría ser un detrás de cámaras de la película Imprint de Takeshi Miike, sin embargo, no hay evidencia de que esto sea así, y el hombre que se refleja en el cubo no se ve asiático, por lo que es improbable. Uno más de esos extraños vídeos sin ningún tipo de contexto o explicación por parte del creador. Los rumores de golf se refieren a una serie de teorías de conspiración que explican que bajo los campos de golf de los millonarios existen bases subterráneas donde se realizan distintos tipos de rituales enfermizos, más retorcidos aún que los de los simples satanistas que todos conocemos, siendo la teoría más común y simplista, que allí se lleva a cabo la extirpación del adrenocromo del cuerpo de los niños o personas torturadas. Se presume que 4chan creó varios hilos hablando de los rumores de golf, pero a día de hoy la mayoría han sido archivados y eliminados, quedando pocas fuentes desde las que averiguar información sobre los mismos. Durante el torneo de Lavga en 2009, se dice que una periodista política logró infiltrarse en los sótanos, descubriendo el secreto de los campos de golf, pero los artículos que escribió al respecto fueron censurados y retirados de inmediato. Los debates iniciaron en foros de golf online, pero de nuevo, estos también fueron borrados, y se dice que el escándalo sexual de Tiger Woods fue una forma de encubrir la historia de los sótanos de los campos de golf. También se teoriza que estos campos subterráneos podrían haber sido ocupados por la CIA y el gobierno estadounidense para realizar experimentos respectivos al proyecto Glass Camera, un esfuerzo por crear herramientas espías totalmente invisibles.
Como dato curioso sobre los campos de golf, existe el extraño caso de Trevalin Evans, una anticuaria que desapareció el 16 de junio de 1990 sin dejar ningún tipo de rastro en el mundo tras colgar un cartel que decía "vuelvo en 10 minutos". ¿Qué tiene que ver Evans con los campos de golf? En enero de 2021, 30 años tras su desaparición, en una banca en una plaza en Llangollen, apareció una placa que rezaba: en memoria de Trevalin Evans, desaparecida el 16 de junio de 1990, encontrada en el club de golf de Radland el 14 de marzo de 2019, removida el 19 de marzo de 2019. Descanse en paz. La placa estaba totalmente rayada, y nadie sabe quién la puso ahí o con qué motivo, pero es una extraña coincidencia que se diga que estuvo en los campos de golf, quizás secuestrada, quizás muerta, todo sin una explicación o motivo claro. Agustín Gamarra Mesía fue el primer caudillo militar de Perú, el cual participó en distintas conspiraciones con el fin del crecimiento personal. Para llegar a la presidencia, realizó una asamblea donde anuló todo lo hecho por la Confederación Peruano-Boliviana. Como consecuencia, de esta asamblea se sacó una nueva constitución según la cual Gamarra sería el presidente constitucional. El caudillo tomó el poder y dirigió al país por 2 periodos, muriendo a la mitad del segundo durante la batalla de Ingaví. Oficialmente se sabe que Gamarra murió por un disparo del enemigo, las tropas bolivianas, pero se ha teorizado que fue en realidad asesinado por un indio peruano el cual había sido mandado a castigar injustamente por el propio militar, siendo su muerte una venganza personal. El hecho fue cubierto cuando el general boliviano Vallevián descubrió el asesinato, y se encargó de sustituir los cuerpos, colocándose en un ataúd que recibió honores de héroe en tierras extranjeras el cadáver de un sargento boliviano, y tirando a un pudridero público en tierras bolivianas al verdadero Gamarra. Las raíces de la palabra solipsismo vienen de solus e ipse, una traducción aproximada significaría solo yo existo, lo cual define muy bien la filosofía solipsista. El solipsismo es una creencia metafísica que explica que lo único de lo que una persona puede estar segura es la existencia de su propia mente. La realidad que nos rodea es incognoscible, y puede no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Bajo esta doctrina, todos los objetos, personas y experiencias que rodean a cada individuo son emanaciones de su propia mente. De este modo, nada es técnicamente real más que la conciencia propia. Si conocen la película Predestinación, basado en el cuento All You Zombies, entenderán el solipsismo con mayor facilidad. En un mundo donde solo existe un personaje real, este, siendo el único que existe, es el único que puede crearse a sí mismo una y otra vez, y todas las personas que lo rodean no son más que una variación de su yo, inconscientes de su ser parte de una vida cíclica. A través del solipsismo se entiende que la realidad externa es únicamente comprensible a través del yo, ya que este es la única realidad tangible. La Mano Peluda es un conocido programa radial mexicano el cual transmite relatos de terror. En 2002, un hombre bajo el nombre de Josué Velázquez se comunicó con el locutor Juan Ramón Sáenz. Esta llamada se convertiría en el caso más famoso del programa. Josué reveló que, durante penurias económicas sufridas por su familia en su adolescencia, buscó la ayuda de fuerzas oscuras para acabar con sus problemas, realizando un pacto con el diablo a cambio de dinero, empresas y poder económico infinito. Con cada propiedad o empresa que adquiría, Josué debió enfrentarse a los entes demoníacos, que le ordenaban realizar actos terribles, pues de no hacerlos, lo matarían. Con el fin de obtener más poder y sobrevivir, Josué confesó haber asesinado a su abuela y otras personas. El caso continuaría varios años después, cuando Josué se reunió con el locutor de La Mano Peluda en una lancha en mitad de un lago, donde revelaría que los demonios aún lo perseguían. Se dice que tras la entrevista comenzaron a suceder cosas extrañas, entre ellas, el investigador de Extranormal que estaba presente sufrió un accidente automovilístico, y el camarógrafo debió someterse a una cirugía, y poco después, el 29 de mayo de 2011, el locutor Juan Ramón Sáenz murió a causa de una infección gastrointestinal. A su muerte se le ha dado un tinte macabro, implicando que fue causada por los demonios que presuntamente perseguían a Josué Velázquez.
Probablemente el motivo por el que los famosos mitos de tierras perdidas, desconocidas e inexploradas por el hombre cada vez se hicieron menos populares se debe a que en la actualidad poseemos tecnología satelital que vigila el globo y captura toda la información visual en más o menos tiempo real. A pesar de toda la libertad que la tecnología nos otorga, los límites a los que el hombre de a pie puede acceder están claramente delimitados, o más que delimitados, están censurados. Google Maps es una herramienta que, dependiendo de tu estilo de vida, usarás con más o menos normalidad, y es aquí donde están los límites que ignoramos. Existen áreas y coordenadas en Google Maps que estuvieron ocultas durante mucho tiempo. En principio sabemos que esto fue por la falta de imágenes para representar los sitios correctamente, sin embargo, existen sitios que continúan censurados a día de hoy, con mucha más información recaudada para tener un mapa completo. Algunos con motivos muy lógicos para estar ocultos, como bases militares y silos de misiles. Luego hay sitios con censura menos justificada. Cerca de la tundra siberiana en Rusia, la capital de Bruselas, la Casa Blanca en 2005, los polos, no está claro por qué, pero en Google Maps hay zonas enteras censuradas sin un motivo verdaderamente legítimo, lo que da lugar a la especulación y la conspiranoia. La pata o pie de elefante es una masa extremadamente radioactiva compuesta de corium formada durante el accidente de Chernóbil en abril del 86. La apariencia arrugada y su forma tan característica la asemejan al pie de un elefante, de ahí su nombre. Se encuentra bajo el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Fue capaz de atravesar hasta 2 metros de hormigón armado, manteniéndose en movimiento durante casi 30 años hasta que cesó su actividad en 2016. A día de hoy la masa aún irradia calor, alcanzando un nivel aproximado de 8000 roentgenios por hora, los cuales causan en un cuerpo humano a 1 metro de exposición mareos dentro de los 30 segundos, hemorragias internas a causa de erupciones en la piel y la descomposición de la materia celular sobre los 2 minutos, y la muerte sobre los 2 días. La superficie dura y rígida no puede ser perforada por métodos convencionales, por lo que en 2020 se utilizó una AK-47 para penetrar en la masa con motivos científicos. Ninel Sergeyevna Kulagina fue una mujer que fue investigada por la Unión Soviética durante los últimos 20 años de su vida a causa de su aparente capacidad de controlar poderes psíquicos, el más notable la telequinesis. Para poner a prueba sus capacidades, se la encerró en una jaula de metal al estilo de una cámara de Faraday, sin ser una realmente, para impedir que los impulsos electromagnéticos externos interfirieran en los experimentos. Durante estos experimentos llevados a cabo por las autoridades soviéticas, se supone que fue capaz de separar un fósforo marcado dentro de una pila de fósforos que estaban debajo de una cúpula de vidrio y separar unos huevos rotos que había sumergido en el agua, separando las claras y las yemas de estos. Incluso llegó a experimentarse con seres vivos. Durante un experimento, se afirmó que Kulagina fue capaz de hacer latir más rápido el corazón de una rana para luego detenerlo utilizando su máxima concentración psíquica. Desde la publicación de los experimentos varias fundaciones escépticas, desde la Fundación Educativa James Randi y la SICAP han expresado escepticismo ante las afirmaciones de poderes psicoquinéticos. Después de todos los entornos donde había sido estudiada eran irregulares, las pruebas no habían sido realizadas bajo doble ciego, los resultados podrían haber sido exagerados por la propaganda rusa durante la carrera psíquica paralela a la carrera espacial, y había sido captada haciendo trampa más de una vez por distintos autores. A su vez, los trucos de Kulagina podían ser explicados mediante distintos trucos de magia. Constructor Krasnogotsveta, Engineering Red o Ingeniería Roja es una película surrealista rusa creada con el fin de expreso de perturbar y romper a los espectadores. Citando al director, conseguí mi meta, 2 o 3 personas vomitaron mientras veían la película. El efecto valió la pena. Dentro de la película existen distintas narraciones interconectadas a través de la obra La Montaña Mágica. La película representa la ideología del socialismo militar soviético, montándose la trama documental de la película en base a grabaciones auténticas de carácter clínico de las décadas de los 40s y 50s, enseñando documentación sobre la investigación científica de la URSS, un trasplante de pulgares con lujo de detalle, y metraje de las siamesas Masha y Dasha Krivoshliopova. Todo esto se ve intercalado con escenas psicodélicas en una habitación roja donde hay una mujer envuelta en seda, mientras la voz de una mujer narra extractos de La Montaña Mágica.
La parte más interesante podría considerarse la de las hermanas Krivoshliopova, ya que fueron declaradas muertas al nacer ante su madre, sin embargo, realmente fueron trasladadas a un laboratorio donde serían sometidas a pruebas y experimentos en pro del socialismo. Lo más extraño de la película es que se desconoce cómo fue que el director consiguió los metrajes originales registrados por el equipo de investigación que trabajó sobre las siamesas. Eso es todo por nuestra parte, gente, aquí concluye el nivel 6. Recuerden que el evento continuará mañana con los niveles 7 y 8 en los canales de Gonsma y Nauta, quienes inaugurarán el nivel 7 a las 12 del mediodía, hora de México. Recuerden también ver los niveles anteriores y la primera parte del nivel 6 en el canal de Nicolás Loquendero. Y por si están huevones y se olvidan de todo y se los tenemos que recordar, no se olviden tampoco visitar al dibujante del evento que realizó las imágenes promocionales principales, RJ Sosar, en su cuenta de Twitter. Sin más que añadir, me desintegro. Buenas noches.